Esta noche he titulado el mensaje Conocer para adorar. Necesitamos conocer a Dios si vamos a adorar al Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 19 al 24, leemos la siguiente historia. ¿Cuántos aquí han escuchado de la mujer samaritana? Amén. Si usted no ha escuchado nunca de la mujer samaritana, pues esta noche usted va a leer la historia de esta mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Léalo conmigo, dice así: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso está diciendo la mujer samaritana. Jesús le dijo, vamos, lea fuerte conmigo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fuerte, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos, ¿no? Lean, me pasé una palabra, ¿no? Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está buscando el Padre? Está buscando adoradores. Está buscando gente que le adore, gente que le rinda alabanza, gente que le rinda honor. Mire, es interesante saber que el término adoración se repite más de 10 veces en estos pasajes, en estos versículos. Más de 10 veces en menos de ¿cuánto? De 7 versículos. Más de 10 veces repite el Señor Jesús y la mujer la palabra adoración, y de esta manera se constituye en la enseñanza más amplia del Señor Jesús acerca de este tema en el Nuevo Testamento. Si hubo un momento en el ministerio de nuestro Señor Jesús en el cual fue registrado que Él enseñó acerca de la adoración, este es el momento más amplio en el que habla de adoración. Podríamos decir que este es el seminario práctico del Señor Jesús acerca de la adoración. El Señor Jesús dijo: voy a dar un seminario de adoración porque la gente tiene que aprender a adorar. Y dijo, y solamente va a haber un ticket para una persona nomás. Solamente uno va a estar en ese seminario. ¿Y quién estuvo ahí? La mujer samaritana. Y ese es otro punto curioso. No solamente que la palabra adoración se repite más de 10 veces en este pasaje y es la enseñanza más amplia que Jesús da acerca de la oración, sino que lo curioso también es que esta enseñanza tan importante se la diera a una sola persona. Además de eso, era mujer. Dice, pastor, ¿pero qué pasa? Era mujer, y en ese momento, usted va a ver más adelante, que era algo fuera de lo común que un rabino tenga contacto con una mujer. Era mujer, además de eso era samaritana, y eso tiene que ver, espera un momento, y además de eso era adúltera. El colmo de los colmos, ¿no? Era una sola persona, era mujer, era samaritana y encima adúltera. Al dar esta enseñanza, el Señor Jesús a una sola persona, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo Dios? Que la adoración de manera corporativa, que la adoración que nosotros damos al Señor como cuerpo, como iglesia, es importante, es necesaria. ¿A cuántos les gusta adorar al Señor así todos juntos? Amén. Cuando cantamos al Señor y nuestra voz desafinada se pierde en medio de otras más desafinadas todavía. Amén. ¿Cuántos se alegran? Amén. Es hermoso, es lindo, es precioso estar en el templo de Dios y levantar nuestras manos y adorar al Señor. Pero cuando el Señor Jesús da este seminario de adoración a una sola persona, eso nos habla y nos enseña que la verdadera adoración, escuche bien esto, porque voy a darle la primer perla de esta noche tal vez, que la verdadera adoración, aunque es bueno hacerlo en grupo, la verdadera adoración inicia en nuestra intimidad
con Dios. Si usted va a ser un verdadero adorador, de seguro que usted se va a deleitar en adorar aquí en el templo. Pero el que realmente va a tocar el corazón de Dios empieza a adorar en la intimidad. Lo hace en privado, a través de una relación personal. El Señor Jesús fue personal en ese momento. Al tratar con una sola persona, Él quería que esa charla, que esa conversación sea algo personal, sea algo íntimo, sea algo privado. Por eso yo puedo decirte con seguridad que la verdadera adoración que va a tocar el corazón de Dios solo se fundamenta cuando nosotros adoramos a Dios de manera individual, privada y personal. Y aquí va la primera pregunta para que tú reflexiones. ¿Cuánto tiempo tú dedicas de manera diaria para adorar a Dios ahí en la intimidad? Ahí cuando nadie te ve. Ahí cuando solamente estás tú y Él. ¿Sabe que yo pasé muchos años sin adorar a Dios de manera privada? ¿Sí? Yo oraba. Yo iba a orar, yo iba a leer la Biblia. Sí, yo tenía mi tiempo devocional, pero nunca me puse a pensar de que era necesario que le adore. Pero a medida que ese tiempo se fue haciendo más íntimo, ¿amén? ¿Está conmigo? A medida que ese tiempo se fue haciendo más personal, a medida que Dios se revelaba a través de la palabra, a medida que Dios se revelaba a través de la oración, hablando a mi conciencia, hablando a mi espíritu, a medida que mis ojos se fueron abriendo y dándome cuenta delante de quién yo estaba, a medida que mis ojos se abrían, no estos ojos naturales, sino los ojos del Espíritu, y empezaba a vislumbrar quién era aquel que venía a tener una cita conmigo, es inevitable que tú no adores si conoces con quién te estás encontrando cada día. Si tú sabes quién es la persona con la que te encuentras cada día, es inevitable que tú adores, porque cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros le adoramos. La indiferencia es la evidencia más clara de que no conoces a Dios. La gente que es indiferente a la adoración, la gente que es indiferente a la palabra, la gente que es insensible a lo que sucede en el altar, esa gente que tal vez parece un espectador, parece que está mirando una película, no lo culpe, hermano, no lo señale, no le diga que es un mundano, no le diga que es un frío, simplemente él está empezando su vida con el Señor y está aprendiendo a conocer a Dios. A medida que conozca a Dios, ese nuevo creyente, automáticamente esa nueva visión, esa nueva perspectiva que tiene de Dios, lo va a llevar a ser un hombre, una mujer apasionado, entregado, se va a poner de rodillas, va a levantar, no va a ser necesario que se le diga adore, porque esa persona conoce al Dios al cual está adorando. Amén. Así que usted nunca esté juzgando lo que el uno o el otro haga. Tal vez anímelo. Con su ejemplo, con su palabra, usted con su ejemplo en este lugar, a levantar las manos, está enseñando a otros a adorar. Pero algo que el Señor Jesús nos está enseñando cuando da habla de la oración a una sola persona, nos está diciendo, la verdadera adoración empieza en lo privado, empieza de manera personal, es individual. ¿Estás adorando a Dios en privado? Porque si no lo estás haciendo, yo te animo a que empieces a hacerlo. Y si tú dices, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo le hago? Mire, empieza orando. Empieza contándole al Señor lo que pasó en el día, lo que sucedió ayer. Cuéntale cómo te sientes. Dile si estás cansado. Dile si estás preocupado. Luego de eso, pide lo que tengas que pedir. Si tienes que pedir por tu familia, por un nuevo trabajo, para pagar la deuda, pide por tus hijos. Pero sabes, no salgas de ese lugar sin por lo menos levantar tus manos y adorar a Dios, decir lo que te salga en los labios, o ponte una alabanza, ponte una canción y adora, porque a medida que conozcas a Dios se te va a hacer muy fácil adorar al Señor.
Es más, en la medida que conozcas a Dios, ese tiempo de oración, cada día tú vas a querer que sea más largo. Vas a decir, ya no me basta con 10 minutos, no es suficiente 15 minutos, yo me voy por la hora, como dice. Ahora lo entiendo al pastor, ahora lo entiendo por qué me dice que una hora, yo lo hallo largo eso. Yo me acuerdo cuando me determiné a orar una hora, fue impresionante. Me marcó para siempre ese primer día porque yo entré con toda la fuerza a orar. Entré, me acuerdo, aquí al templo y dije, Señor, no salgo de aquí dentro de una hora, no salgo de este lugar. Y empecé a orar y oré. Y creo que oré por cada uno de ustedes, creo que lo nombré a todos, oré por mi familia, me acordé de todo, canté, me volví a poner de rodillas, hice de todo. Y cuando miro la hora, había pasado 10 minutos. Y se hizo largo. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque nosotros no conocemos a Dios. ¿Cuántos han tenido una conversación incómoda con alguien que recién están conociendo? O sea, ¿le ha pasado? Que se siente así, está por obligación ahí. Y qué incómodo, y se siente largo, y uno está, ¿no? Ahí conversando, hace calor, ¿no? Pero dicen que va a llover. ¿Tiene familia? Y está, ¿no? Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se hace tan incómoda la situación? Porque no lo conocemos. Pero cuando nos sentamos a charlar con un amigo, cuando nos sentamos a charlar con una amiga, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo cuando nos sientas a charlar con un enamorado, con la enamorada? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Pues se supone que el tiempo debería pasar así si usted está enamorado de Jesús. Amén. Se supone que el tiempo debería pasar así si usted está amando a Jesús. Si usted conoce a Jesús, no hubiera ese silencio incómodo. Por eso yo quiero decirte esta noche, si vamos a adorar, tenemos que conocer. Si conocemos a Dios, vamos a adorar a Dios como Él se lo merece y como deberíamos hacerlo. En primer lugar, a una sola mujer. Segundo, era una mujer. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Segundo, era mujer, era samaritana y era adúltera. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, la cultura que dominaba en los tiempos de Jesús colocaba a la mujer no en igualdad de derechos. La mujer en cierto grado estaba privada de muchos privilegios y era subyugada a una sociedad machista y discriminadora. Sí, así era en ese tiempo. Así era la situación de la mujer. Podríamos decir que al ser mujer no calificaba para recibir esta enseñanza. Un rabino que se respetaba no tenía conversación con una mujer por la cultura en la que se vivía. Un rabino que se respetaba como el Señor Jesús no debería tener una conversación con una mujer. Peor en privado, ¿no? No había forma. Entonces, mire, podríamos decir que al ser mujer no calificaba para recibir esta enseñanza. Así de claro, ¿verdad, pastor? Claro, desde una cultura, por ser mujer no calificaba para recibir esta enseñanza. Segundo, era samaritana. Usted debe saber que los judíos se creían superiores en todo a los samaritanos. Y había un menosprecio y un odio tal que no podían pasar por la misma cuadra. Cuando ellos tenían que ir a una ciudad o una aldea que cruzaba por Samaria, en vez de tomar el camino corto que cruzaba por Samaria, ellos estaban dispuestos a caminar kilómetros y kilómetros para no pasar por Samaria, porque los odiaban, los menospreciaban, le decían perros. ¿Así? ¿Se acuerda? Hay pasajes que confirman lo que le digo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ser samaritana, primero era mujer. Por ser samaritana, esta mujer no era digna de escuchar el mensaje de Jesús, que era judío. Era mujer, era samaritana. Y por último, como la cereza de la torta, esta mujer era adúltera. ¿Cuántos maridos había tenido?
5 maridos, con el que estaba no era su marido. Recordemos que para los judíos este tipo de mujeres adúlteras merecían ser apedradas. Deberían ser muertas, ese era el castigo. Un maestro no debería tener ningún tipo de contacto con una mujer pecadora. Entonces, Jesús no debería enseñarle cómo adorar a esta mujer. Jesús debería condenarla, debería rechazarla y hasta apedrearla si quería. Pero no hablarle acerca de la adoración. ¿Qué nos enseña esto? ¿Por qué pastor me habla del trasfondo de esta mujer? ¿Qué nos enseña? Pues esto dice claramente que no importa el trasfondo que tengamos. Hermano, no importa de dónde venimos. No importa la familia de la cual venimos. No importa la manera en que nuestra familia vivió. No importa el sexo, la nacionalidad, la condición social ni moral. Todos podemos llegar a conocer a Jesús y convertirnos en verdaderos adoradores. Esa es la buena noticia. Si esta mujer pudo recibir una enseñanza acerca de la oración y pudo recibirla y tuvo la oportunidad de conocer a Dios y convertirse en una verdadera adoradora, pues todos aquí también tenemos la misma oportunidad. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Hermanos, no importa. Tú puedes ser un verdadero adorador esta noche si te determinas de hacerlo. Es más, puedo decirte, Dios te está buscando. Dios te está buscando. Y no está mirando de dónde eres, de qué familia eres, cuántos estudios tienes, cuánto dinero tienes en el banco. No, ni siquiera está mirando tu pecado, tu falta. Él dice, yo quiero que tú seas un adorador. Aún con tus faltas. Aún con tus errores. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo para quitar el problema del pecado. Mire lo que dice Hebreos 10, 18 al 19. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, léalo conmigo, ya no es necesario darle a Dios más ofrenda para que nos perdones. ¿Y qué dice? Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con libertad en el lugar más santo. No importa, hermano, nuestro pecado. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. No estoy diciendo que nosotros debemos vivir en pecado, pero si por causa del pecado tú no estás accediendo a conocer a Dios, pues tenemos provisión. Jesucristo y su sangre derramada en esa cruz es más que suficiente para quitar todo pecado de nuestra vida y para que tú puedas entrar con confianza a la casa del Señor, para que tú puedas entrar con confianza a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo te amo, yo me equivoco, tengo falta, pero aquí estoy. Quiero ser un verdadero adorador. Hermanos, tenemos que acceder a esa bendición. Mucha gente deja de venir a la iglesia a adorar a Dios por la culpa que tiene por el pecado. Yo siempre digo que la gente que deja de venir a la iglesia es porque de repente está haciendo las cosas mal. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Yo siempre digo eso, no, hay que buscarlo porque de repente se habrá equivocado, se siente culpable y esa culpa lo aleja del Señor. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios y eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Muchos han dejado de entrar a la presencia del Santísimo porque se sienten indignos y dicen: yo no voy a orar. Y tú necesitas un encuentro fresco con Dios. Tú necesitas encontrarte con aquel que todo lo puede. Tú necesitas encontrarte con ese amor divino y eterno que va a saciar tu alma. Esta mujer fue al mediodía. ¿Sabe? No era algo común que ella fuera al mediodía porque era la hora más caliente del día. Por lo general las mujeres iban al pozo de Jacob a traer agua temprano en la mañana. Pero ¿sabe por qué esta mujer se iba a esa hora a buscar agua? Porque estaba cansada que el pueblo le recriminara por su pecado. Le avergonzaba su pecado. Le avergonzaba la vida que tenía. Y por eso ella tenía que ir ¿a dónde?
al pozo a esa hora del día. Ella estaba avergonzada. Y el Señor Jesús le hizo ver que ella tenía una necesidad. Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y al final el Señor Jesús le mostró de que ella tenía una necesidad de Dios. Si yo te diera de beber, nunca más tendría sed. Y la mujer creyó que le hablaba del agua. Le decía, Señor, dame por favor, porque ya no quiero venir más a este pozo. No porque se cansaba, sino porque estaba cansada de que le señalen, de que le apunten, de que le digan que era una adúltera, que era una fornicaria. Y así muchos de nosotros estamos, hermanos. Tenemos una necesidad de Dios. Y tenemos que ir a ese encuentro fresco con el Señor. Y yo quiero decirte esta noche, Jesús es la provisión necesaria para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestros pecados sean quitados, para que nadie nunca más nos señale y nos diga que somos unos pecadores, sino que en Cristo Jesús nosotros somos libres del pecado y tenemos un nuevo título. Somos hijos y somos hijas de Dios y nadie puede señalarnos porque ni siquiera Dios se acuerda de nuestros pecados cuando ya nos perdona. Así que esta noche yo quiero decirte, el primer problema que debes resolver o que Cristo ya resolvió es el del pecado. Si algo te impide entrar a adorar, si algo te impide regresar y estar otra vez en este lugar, es tu pecado. Ven a Jesús. Acepta el sacrificio de Jesús. Pídele perdón una vez más. Dile que venga a tu vida y entra con libertad a la presencia del Señor. No pongas más excusas. Ya nadie más te va a señalar. Dios te está buscando. Dígale que está a su lado. Dios te está buscando, dígale. Te está buscando. Hermano, Dios te está buscando adoradores. Ya el problema del pecado está resuelto. No pongas más como excusa eso. Ya no digas más no, deja de lado eso. Corre a los brazos de Jesús, pídele perdón y ese problema del pecado ya está resuelto. Él fue el sacrificio perfecto. Él derramó su sangre para quitar el pecado y para que entremos libremente a la presencia de Dios a adorarle. Esta misma noche tú puedes entrar a la presencia de Dios y tener ese refrigerio espiritual y adorarle. Simplemente dile, Señor Jesús, he pecado, perdóname. Ya está. Ya está. No tienes que complicarte la vida. Solo tienes que ir delante de Él y decirle, Señor, he pecado, perdóname. Y Él te limpiará de todos tus pecados. Amén. Dios resuelve el problema del pecado cuando nos confronta y lo saca a la luz. ¿Qué hizo el Señor Jesús con esta mujer? Le dijo, ve y trae a tu marido. Y ella encima le mintió, ¿no? No tengo marido, le dijo. Y el Señor Jesús se la volcó más vivo que ella. ¿Verdad dice? Porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Oiga, qué pena, qué vergüenza. Pero yo quiero decirte algo. Si Dios no te confronta con tu pecado y no lo sacas a la luz, ese pecado siempre te va a gobernar. ¿Está conmigo acá? Otra vez les repito. Porque nosotros somos aquellos que decimos, no, esto está, no le digo a nadie. Yo lo voy a superar solo. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Y también muchas veces es necesario confesar nuestro pecado delante de gente correcta que pueda ayudarnos, que pueda animarnos y que sea el medio por el cual tú puedas sentir el amor de Dios para restaurar tu vida. No se trata de confesar como cuando vamos tal vez a esos lugares y confesamos y por mi culpa, pero no se trata de eso. Se trata de confesar nuestros pecados a una persona, a un líder, a un pastor, a un cristiano maduro, el cual va a saber cómo responder a lo que tú le dices para que pueda orar por ti, para que pueda animarte, para que pueda ayudarte. Dice la Biblia, si 2 se cayeren, el otro lo levantará. Necesitas toda una persona a la cual hablar y decir, este problema yo tengo. Y a través de esa persona Dios te va a mostrar su amor y va a restaurar tu vida. Por eso es necesario hablar. Por eso es necesario confesar y decir, esta situación estoy viviendo.
me avergüenza, me apena. Pero también usted puede decir, pero ¿sabe qué? Estoy seguro que Dios me ha perdonado porque Jesucristo murió en la cruz por mí. Ayúdenme, ore por mí, bendígame. Quiero ser libre. No quiero nunca más caer en esto mismo. No quiero caer nunca más en la mentira, en el robo. Hay gente que está viviendo en pobreza y miseria. ¿Sabe por qué? Porque un día robó y no le dijo a nadie. Y ese robo está ahí, carcomiéndole. Y eso es una maldición que te está impidiendo que tú bendigas porque has robado. Y tú tienes que confesar eso. Tú tienes que hablarlo. ¿Está conmigo? ¿Dios le está hablando a alguien? Amén. ¿O son de esas prédicas que no le gustan mucho a la gente? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Para que esta mujer pueda ser libre, tuvo que ser confrontada y tuvo que salir a la luz el pecado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero así fue sana. Así fue libre. Cuando fue confrontada y cuando salió a la luz el pecado. ¿Qué pecado te está gobernando? ¿Qué pecado? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Pornografía? ¿Qué pecado te está gobernando? ¿El robo? ¿Qué pecado te está gobernando? Porque si tú no lo confiesas y te apartas, déjame decirte que ese pecado va a seguir haciendo daño y no solamente te va a quitar tu comunión con Dios, sino que la Biblia dice que te va a conducir a la muerte. No solamente te va a quitar tu comunión con Dios, sino que te va a conducir a la muerte, a la miseria, a la pobreza, al dolor. Y por último, déjeme decirle lo siguiente para cerrar esta parte. Cuando nosotros no tenemos el valor para confesar nuestros pecados delante de Dios y de personas que puedan ayudarnos, de todas maneras el pecado va a salir a la luz y te va a avergonzar públicamente. De todas maneras va a salir a la luz y te va a avergonzar públicamente. Preferible pasar vergüenza delante de un hombre de Dios, una mujer de Dios, a que el enemigo después me avergüence delante de todos. Mejor es. Así que yo le animo a que lo haga. Confiese su pecado delante de Dios, pídale perdón, dígale: Señor, ayúdame, líbrame, quiero entrar a tu presencia a adorarte. Y segundo, hable verdad y busque a alguien que le pueda ayudar. Amén. Amén. Resuelto el problema del pecado, quedaba un problema más por solucionar de esta mujer. Mire lo que dice Juan 4:22. ¿Qué era lo que faltaba solucionar en esta mujer? Ya estaba resuelto el problema del pecado, ya fue confrontada, ella confesó y Dios la libró y bueno, ya estuvo resuelto el problema del pecado. Pero había algo más. 4:22, léalo conmigo. ¿Qué dice? Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué dice? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabéis. Mire, hasta ese momento el Señor Jesús llevó a esta mujer en este camino a reconocer su necesidad espiritual y de Dios. Primero eso. Lo llevó por otro lado, la confrontó con su pecado. Y ella en un momento quiso salirse por la tangente y dijo: Señor, ¿dónde adoramos? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén? Pero el Señor le dice: olvídate de los montes. Va a llegar el día que ni allá ni acá. Porque allá no hay templo y el templo de acá va a ser destruido aquí a 70 años. Así que ni allá ni acá van a adorar. Olvídate de eso, no es lo más importante. Lo que sí es importante, dice el Señor Jesús, y el verdadero problema que yo veo para adorar es que ustedes no conocen al Dios que adoran. Ese es el verdadero problema, dice el Señor Jesús. Claro, cuando le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús estaba diciendo: el verdadero problema no es el lugar. El verdadero problema que debemos superar al adorar a Dios es no conocer a Dios. Hay gente que quiere adorar a Dios sin conocerlo. Hay gente que está adorando a Dios sin tener una relación personal con Él. Hay gente que está haciendo su mejor intento para agradar a Dios sin conocerle. Si nosotros vamos a adorar al Dios verdadero, debemos conocerle verdaderamente. Amén. Diga conmigo: si voy a adorar al Dios verdadero, debo conocerlo verdaderamente. Y miren, me gustó lo que dice el comentario bíblico Mundo de este pasaje. Escuchen lo que dice. El comentario bíblico dice así: Jesús declara explícitamente que la adoración en Samaria no estaba basada en toda la verdad revelada de Dios. Por lo tanto, no llevaba la aprobación de Dios.
Como los samaritanos no conocían a Dios realmente, la adoración que ellos presentaban no era aprobada por Dios. ¿Y la nuestra? Si nosotros realmente no conocemos a Dios, ¿será aprobada? Recordemos, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Recordemos que ellos aceptaban solo el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Para los samaritanos solamente la Biblia se conformaba de 5 libros, rechazando así todo el Antiguo Testamento hasta ese momento. Así, escuche esto, su conocimiento de Dios era parcial y por eso su adoración era deficiente. Una explicación por la deficiencia en la adoración en toda generación es el conocimiento parcial de Dios por no estudiar la Biblia. Para agradar a Dios en la adoración, uno debe conocerle tal cual se revela en la Biblia y debe saber cuál es su voluntad general y particular. Esto lo dice un comentario bíblico. El comentario bíblico está diciendo, los samaritanos, su adoración no era aprobada y era ineficiente porque estos samaritanos no conocían a Dios en su totalidad, porque simplemente tenían el Pentateuco como la base de su conocimiento y no tenían todo el conocimiento que hasta ese momento les había dado el Antiguo Testamento. No conocían a Dios. Era parcial su conocimiento de Dios. Y por cuanto no conocían a Dios, su adoración era ineficiente. Un último comentario. Dice, los judíos tenían al respecto una comprensión superior de Dios. Dado que los samaritanos se limitaban al Pentateuco, le faltaba la riqueza teológica de la revelación de Dios del resto del Antiguo Testamento. Se lo resumo, cuando no conocemos a Dios, no podremos adorarle. Si su conocimiento de Dios es parcial, es limitado, su adoración es deficiente. No podrá usted presentar una adoración que agrade a Dios. Si vamos a adorar, tenemos que conocer. Éxodo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Moisés se presenta delante del faraón y le dice, deja que mi pueblo vaya a adorar a Dios al desierto. Queremos hacer un culto de júbilo y adoración en el desierto. ¿Y qué pasa? A Jehová, vayan. A Jehová, al que creó todas las cosas, por el cual yo gobierno, vayan. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Vamos, léalo conmigo. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón, léalo conmigo, fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. 2. Sí, dice, ¿qué tal, no? Faraón. Sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya y vaya a adorarle. ¿Por qué este faraón no adoraba a Dios? Porque no le conocía. ¿Usted quiere adorar a Dios? Conozca a Dios. ¿Usted quiere ser un verdadero adorador? Tenga una relación íntima, privada, cercana con Él. Y adórele. Mire, Romanos 1, 21 al 25. En la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice así. Dice de la siguiente forma. Es cierto, ellos conocieron a Dios, fuerte, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias, tenían su propio Dios, se crearon su propio Dios en su mente, dice. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. ¿Qué pasó por eso? Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles.
¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes terminan adorando a otro Dios? Aquellos que no conocieron a Dios. Aquellos que rechazaron a Dios, que lo llegaron a conocer, dijeron, no quiero este Dios. Y se fueron con su mente a buscar otro Dios. Esa gente termina adorando, ¿qué dice? Termina adorando, ¿qué cosa? Termina adorando a simples, hicieron forma, dice, ellos me hicieron forma de simples mortales. ¿A qué le recuerda esto? Ya no me diga. Aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Cuando uno no conoce a Dios, termina adorando cualquier otra cosa. Por eso muchos cristianos terminan con su corazón lejos de Dios en otras cosas y Dios en cualquier otro lugar, porque no le conocen. Porque cuando usted conoce a Dios, usted le va a adorar. Amén. Marcos 14:33. Mire lo que dice Marcos 14:33. Léalo conmigo, Marcos 14:33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Está conmigo? Marcos 14:33. Está Jesús en la barca. Jesús se vino caminando sobre el mar y detiene la tempestad con una sola palabra. ¿Me entiende? Ahí en la barca. Y luego que Jesús hizo eso, esos son los primeros capítulos de Mateo, capítulo 8 si no me equivoco. Cuando sucede eso en Mateo, y en Marcos está en 14, está bien, en Marcos está en 14. Cuando sucede eso, estos hombres ¿cómo responden? Al ver que Jesús no era simplemente un carpintero ni un maestro. ¿Quién era él? Era el Hijo de Dios. Cuando conocieron al Hijo de Dios, ¿cómo responden ellos? Léalo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando conocieron, adoraron. ¿Sabe que su adoración me dice mucho de cuánto usted conoce a Dios? ¿Sabe que la manera en la que usted adora me dice mucho de cuánto usted conoce a Dios? ¿Cuánto conoce a Dios? ¿Cuánto tiempo busca usted a Dios para conocerle? ¿Cuánto tiempo usted medita en la palabra del Señor? ¿Eres parte del discipulado de la iglesia? Porque ahí estudiamos la Biblia para conocer a Dios. ¿Eres parte del discipulado de la iglesia o aún no? ¿Eres un hombre disciplinado en la oración para conocer a Dios o no? O tal vez alguno, ya que tú lees la Biblia, ¿por qué no empiezas a estudiarla? ¿Estudias la Biblia? ¿Cuántos libros cristianos te has leído hasta este punto del año? ¿Cuánta literatura cristiana has leído? Los samaritanos hasta ese entonces solo tenían el Antiguo Testamento, pero ellos agarraban 5. Nosotros ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios? Además, Dios se reveló por completo en Jesucristo para que lo conozcamos a Él. ¿Qué excusa le vamos a dar? ¿Qué excusa le vamos a presentar? Esta mujer es un ejemplo maravilloso de cómo un hombre y una mujer que tiene el deseo en su corazón de conocer a Dios puede lograrlo con la ayuda de Dios. Mire cómo empezó esta mujer. En el versículo 7 de Juan 4, mire cómo empezó. Mire, si usted quiere conocer a Dios, esta mujer debe inspirarlo. ¿Amén? ¿Cuántos aquí llegaron nuevitos que no decir, yo no sabía nada de la iglesia, yo recién llegué aquí? Pues mire este ejemplo, mire cómo empezó. Esta mujer pudo ser una verdadera adoradora luego de conocer a Dios, pero en primer lugar, para esta mujer Jesús era un completo extraño. Jesús era un extraño. Mire, versículo 7 dice, lea conmigo, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de ver. Hasta ese momento nunca había conocido a Jesús. Jesús era un extraño, como tal vez lo fue o lo es para muchos de nosotros. Aquí yo no sé nada de Jesús, pastor, muy poco. Para esta mujer era un extraño. Luego de 3 palabras, mire, cambió de un extraño
a ser un judío. Versículo 9, mire. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. De ser un extraño pasó a ser un hombre judío. Pero no queda ahí. Luego de continuar conversando con Jesús, para esta mujer llegó a ser un señor que insinuaba ser más importante que sus padres, que los patriarcas Jacob. Mire, versículo 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, ¿pasó de judío a qué? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, de donde pues tienes el agua viva. 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vamos, empezó como un extraño. Luego, ¿para qué se convirtió para él? ¿Y luego qué se convirtió? Un señor que parecía que era más importante que su padre Jacob, dice, ¿no? Pero en el versículo 19 pasa algo interesante. Miren lo que pasa en el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres... O sea, de extraño a profeta. Así tiene que ser Dios con nosotros, amén. En un punto de nuestra vida, Jesús era un completo extraño. Pero al pasar los días, al pasar las horas, cuando nosotros nos ponemos de rodillas para orar, cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros escuchamos un mensaje, cuando nosotros congregamos con fidelidad, a medida que pasa el tiempo, ese que era un extraño pasa a ser un judío, pasa a ser un señor y por último le dice, un profeta. Pero el versículo 29, miren lo que sucede. Esta mujer empieza a tener una visión como algo que, no sé, vislumbro algo en este profeta. Parece que no es solamente un profeta. A ver, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hermoso, ¿no? A mí me encantó. Profeta o el Cristo. Pero no queda ahí. Cuando alguien se determina a conocer a Dios, Dios se revela a él. Nadie dijo amén. Cuando alguien se determina a conocer a Dios, Dios se revela a esa persona. Dios se da a conocer. Dios se da a conocer. Hasta ahí habían pasado unas horas del seminario, pero el seminario se extendió y se abrió a todo el pueblo. Le dijo, mujer, este seminario lo vamos a extender a todo el pueblo, vaya y llame. Y fue y llamó a todingos al seminario. Y se quedó el Señor ahí a hacer un seminario en Samaria. No, es una idea que doy, no está en la Biblia así, ¿no? Pero todos están atentos. Lea su Biblia por eso, para que no se la charlen. Juan 4, 40, 42. Mire qué pasó luego. Vamos, repasemos. Un extraño, un judío, un señor, un profeta. ¿Será el Cristo? Y lo último. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días duró el seminario. Y creyeron muchos más por la palabra de él. 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios se da a conocer. Dios se da a conocer. Hermanos, quiero terminar diciendo lo siguiente. Conocer a Dios es un proceso. No podemos conocerlo a Dios de la noche a la mañana. Es como si usted se convirtiera en un estudioso de la fauna marina. ¿Cuánto tiempo te llevaría eso? Un mar. Así es intentar conocer a Dios. Pero yo quiero decirte que así como esta mujer, si usted se determina a conocer a Dios y usted tiene una búsqueda sincera, escuche, una búsqueda sincera, ¿cómo tiene que ser la búsqueda? Sincera. Diga conmigo, apasionada. ¿Cómo tiene que ser la búsqueda? Apasionada. Eso quiere decir que no importa el cansancio. Apasionada quiere decir
que las primeras horas del día yo me voy a buscar a mi Dios. Las primeras horas del día es para mi Señor. Tiene que ser sincera, tiene que ser apasionada, tiene que ser disciplinada. Todos los días, todos los servicios, no me voy a faltar, ahí me voy a parar, ahí tengo que estar, de manera disciplinada. Cuando nosotros buscamos a Dios de esa manera, ¿sabe? Va a cambiar nuestra perspectiva que tenemos de Dios y va a cambiar la forma como nosotros le adoramos. Va a cambiar. ¿Usted quiere ser un verdadero adorador? Pues conozca a Dios. Conozca a Dios. Y le dejo a la samaritana como ejemplo. Empezó siendo un extraño. Recuerdo el día cuando Jesús para mí era un extraño. Tenía 15 años. Y aunque yo venía a la iglesia desde un añito, para mí en mis 15 años Jesús era un extraño. Jesús era el personaje de las historias bíblicas, pero nunca le había conocido. Nunca le había conocido. Fue en un retiro que se llamaba Encuentro. Y era tremendo ese encuentro. Ahí yo me encontré con Jesús. Y yo me di cuenta que era un hombre pecador. Y le pedí perdón por mis pecados. Y ese día Jesús vino a mi corazón. Y yo fui salvo. Antes de eso era un cristiano de nombre. Pero a mis 15 años me convertí en un cristiano del corazón. Desde ese día que acepté a Jesús en mi corazón, me determiné a orar todas las mañanas. Y empecé a venir todas las mañanas a este lugar a orar. Yo no vengo a orar desde que soy pastor. Yo vengo a orar a este lugar muchos años atrás. Desde que tenía 15 años atrás. Recuerdo que una ocasión, yo era muy joven, tenía 17 años, y un hermano pasó. Y yo no era nada de la iglesia, tal vez estaba empezando a tocar la guitarra. Y este hermano dijo, quiero dar gracias a Dios por la vida de un hermano, me dijo, un jovencito, dijo. ¿Cómo se llama el hermano usted, hermano? Dijo, porque ni mi nombre sabían. Ella, este hermano, ¿cómo se llama usted? Julio, le dije, quiero dar gracias por la vida de Julio, dijo este hermano. Porque el ver su disciplina que tiene para venir a orar, me desafía a venir a orar. Porque si él viene a orar así, me desafía. ¿Sabe qué? Ese día yo me quedé así porque nunca me habían tomado en cuenta, nadie me conocía, pues, ¿no? Y eso me impactó. Y yo me acuerdo que me salí calladito, choloco al baño, pero después me fui afuera a llorar. Allá afuera llorando estaba. Porque nunca me había tomado así en cuenta en un servicio. Y que podía ser una bendición para otra persona. Nunca me di cuenta, ¿no? Y en lo que estaba llorando, una hermana se me acercó, era Ujier, y me dijo, no llores, me dijo, Dios te va a usar para bendecir a más personas. Así fue, ese día. Así que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, Nunca, yo con todo lo que busco leer, con lo que leo, con lo que estudio, con lo que escucho, ¿sabe qué? Mientras más conozco a Dios me doy cuenta que no lo conozco nada, que me falta mucho por conocerle. Pero si usted se determina a buscarle todos los días, ahí agarre su Biblia, ore, congregue, si usted esa búsqueda es apasionada, yo quiero decirle que Dios se va a revelar. Y de ser un extraño, así como lo fue para María, para María y que para la samaritana, y llegó a ser el Cristo, o como para mí, que a mis 15 años Jesús era un extraño, pero pasado el tiempo ahora Jesús es mi Señor, es mi Salvador y es la persona que yo más amo en este mundo. Así también el Señor va a ser para ti, pero tú tienes que tomar la decisión, decir, voy a conocer a Jesús, voy a conocerle, y vaya esta noche y sea sincero y dile, Señor, no te conozco, pero quiero conocerte. Revélate a mi vida. Y ora
y lee tu Biblia y adora, y vas a ver que Dios mismo se va a ir revelando, tus ojos espirituales se van a ir abriendo, tus oídos espirituales se van a hacer sensibles, Dios va a empezar a hablar a tu propio espíritu, vas a aprender a discernir la voz del maestro, así como una oveja escucha a su pastor, así vas a aprender a discernir, y cuando te des cuenta estarás conociendo a aquel que te conoció antes de que tú nacieras. Estarás conociendo a ese Dios. Si vamos a adorar, tenemos que conocer. Amén. Amén. ¿Cuántos están desafiados a conocer a Dios? Amén. Póngase de pie y dile: Señor, yo quiero conocerte porque quiero adorarte como te lo mereces. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros tenemos una dirección de lo que debemos hacer, de lo que nos toca hacer. Amado Dios, tú sigues buscando adoradores en este tiempo. Y estoy seguro que cada uno de mis hermanos aquí presentes es uno de ellos, Señor. Es uno de ellos. Padre, te pedimos perdón. Y yo quiero que empecemos esta oración pidiendo perdón. Porque lo que nos aparta de la presencia de Dios es nuestro pecado. Así que dile: Señor, te pido perdón. Pero sea sincero. Sea sincero, dile: Señor, de verdad, papá, te pido perdón, ya me cansé de esto. Ayúdame, ayúdame. Tu sangre me limpie, quite este pecado y me ayude a renunciar a esta manera de vivir. Me ayude a renunciar y a seguir el camino de justicia al que te agrada. Que tu sangre me limpie y que tu Espíritu Santo aparte de mí este pecado para nunca más volver allí. Porque, Señor, ¿de qué me sirve, Señor, que este mundo me dé sus placeres si no te tengo a ti? De nada me sirve. De nada me sirve. Padre, te pedimos perdón. Esta noche yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por mi pecado. Muchas veces, Señor, soy orgulloso, soy egoísta, soy avaro, Señor. Tengo malos pensamientos, Señor. Te pido perdón. Dígale: Señor, te pido perdón por mi fornicación, por el adulterio, por la pornografía. Señor, te pido perdón por la mentira, por mi desobediencia a mis padres, por mi flojera, porque, Señor, he sido indiferente al ministerio, al llamado. Señor, perdóname, que tu sangre me limpie, y hoy vuelvo a tu presencia, y hoy vuelvo a tus brazos, y nada me va a apartar de ti. Él viene a tener un encuentro contigo esta noche y te dice que te ama y te perdona, que Él murió en la cruz para que tú vuelvas a sus brazos. ¿Por qué tendrías que apartarte de Él? Que nada más te aparte. Hoy cae todo pecado, toda carga de pecado que estaba sobre nuestros hombros. Hoy cae, Señor, y somos libres, y nada, Señor, nos va a apartar de tu presencia. Y, Señor, hoy oramos que tu Espíritu Santo, Señor, Señor, hoy nos revele a la persona de Jesucristo. Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo. Queremos conocer a Jesús. De aquí en adelante, Señor, vamos a vivir para conocer a Jesús. Dígale: voy a vivir para conocer a Jesús. Hermanos, la vida se trata de eso. Voy a vivir para conocer a Jesús. Lo más importante del día es lo que yo haga para conocer a Jesús. Más importante que el trabajo, más importante que la comida, más importante que todo es conocer a Jesús. Por eso, Señor, voy a apartar tiempo para orar. Voy a disciplinarme a leer mi Biblia. Voy a meterme a hacer vigilia. Voy a ayunar. Voy a congregarme con fidelidad. Señor, esta semana me inscribo al discipulado. Ahí voy a estar, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Padre. Hay gente que tiene que hacer vigilia. Hay gente aquí que tiene que hacer vigilia. Hay gente que tiene que hacer ayuno aquí porque quiere conocer a Jesús. Hay gente que tiene que comprometerse a no faltar un solo culto de aquí en adelante. No me voy a faltar uno solo porque quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Hay gente que tiene que comprometerse con la oración porque dice: yo quiero conocer a Jesús. Padre, y de esa manera queremos ser aquellos adoradores que tú estás esperando. Porque para adorar hay que conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Dele gloria a Dios.
Dele gloria a Dios. Te damos gloria, te damos honra. Gracias, Padre. Gracias, Padre.